Dios les bendiga. Es un placer estar aquí delante de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Voy a estar tratando de enseñar acerca de acontecimientos futuros según las profecías de la Biblia. Algunos dicen que la Biblia es un libro anticuado, pero realmente, si bien tiene una gran trayectoria y muchas cosas allí se cumplieron, pero tienen otras muchas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos y otras que están muy próximas a cumplirse. Así que le animo a que usted conozca un poquito del futuro. No soy un clarividente, soy un siervo de Dios y Dios me ha llamado a predicar su palabra. Así que si a usted le gusta aprender acerca de acontecimientos futuros que están muy próximos a suceder, le animo a que aquí se quede en tu canal y podamos aprender juntos de la Biblia. Me gusta leer versículo y explicarlo, tratando de dar una sana interpretación. Pues no predico por dinero, no predico porque alguien me exige hacerlo, sino que voluntariamente lo hacemos, ya que Dios nos ha llamado con esta vocación del cielo. Es tan hermoso predicar y servirle a Dios. En esta hora tengo mi Biblia abierta aquí en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel fue un gran profeta de Dios que le sirvió a varios políticos del mundo en su tiempo y fue un gran hombre de Dios, a pesar de que sirvió a reyes paganos, a reyes idólatras, a reyes que creían en otros dioses. Daniel se mantuvo desde muy jovencito, que llegó a Babilonia como a sus 16 años y ahí sirvió al gran gobernante del imperio de aquel entonces, que era Babilonia, el imperio babilonio, y sirvió a Nabucodonosor y fue un muchacho muy ejemplar. En ese tiempo Daniel oraba a Dios, era su costumbre 3 veces al día, y Dios le revela el futuro a Daniel. Desde el presente que él estaba viviendo con aquel imperio babilónico hasta los últimos tiempos que usted y yo estamos viviendo, ahora 2000 y resto, 2023, y vemos que lo que Daniel profetizó, muchas cosas se están cumpliendo ahora. Así que entro en la profecía. No voy a empezar desde el principio, más bien iba a entrar al final, al capítulo 12, porque he estado haciendo audios del libro de Daniel y ya iba a entrar al capítulo 12, pero ahora que estamos grabando con imagen en un canal, pues voy a devolverme un poquito a Daniel capítulo 7 y le leo para ustedes el versículo 7 y de ahí en adelante voy a tratar de ir explicando versículo por versículo y vamos a sacar un gran contenido de allí y vamos a aprender juntos de la Biblia. Daniel 7:7, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Voy a tratar de ir tratando de explicar de una vez para sacar el mayor provecho a la palabra del Señor. Dios le revela el futuro a Daniel en el capítulo 7 de
que lleva su nombre, y en este caso a través de 4 bestias. La primera bestia representaba o simbolizaba el imperio babilonio. La segunda bestia, un oso, representaba al imperio medo-persa que le sucedió o que fue consecutivo del babilonio. Y luego se levantó un tercer imperio en las visiones de Daniel, que era el imperio que dirigió al principio Alejandro Magno, el imperio griego, en forma de un animal, de un leopardo. Fue un imperio muy corto, no fue como el romano que sucedió después del griego, que es la cuarta bestia, que principalmente vamos a hablar de ella ahora, sobre todo en forma futurista. El imperio de Alejandro fue muy corto. Él muere a los 33 años, muy joven. Y no así el imperio romano, que fue muy, muy largo. De hecho, fue el más largo de todos los imperios que han existido. Y de él es el que habla este versículo 7. De una bestia espantosa y terrible con dientes de hierro y que desmenuzaba, devoraba todo, lo destruía, lo despedazaba. Cuando Jesús nuestro Señor vino al mundo, aquí entre nosotros, Él dividió la historia en 2, antes y después de Cristo. Y en el tiempo de Jesús de Nazaret imperaba el imperio romano. Su cultura helénica se diseminó por todo su gran imperio, ¿verdad? Y era esa cuarta bestia que habla aquí, que destruía todo. Pero la última parte del versículo 7 no se ha cumplido, de los 10 cuernos. Según las profecías del libro de Daniel y de Apocalipsis, en más de un capítulo digamos en Daniel capítulo 2, del versículo 42 en adelante, también habla del imperio romano y habla que en los últimos tiempos representará los 10 dedos de una estatua que habla en Daniel capítulo 2, una gran estatua que fue una visión, un sueño que tuvo Nabucodonosor y nadie le podía interpretar. Dios usó al profeta Daniel para interpretarle lo que significaba aquella gran imagen. Y Daniel explica que los pies representan al imperio romano que existió ya hace 2000 años, existió, pero también habla que los 10 dedos de esa imagen representan a estos 10 que habla aquí en el versículo 7 al final. Vamos a buscarlo para volvérselo a leer a usted. La parte final dice: y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias. Dice, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos, según la Biblia, representan a 10 gobernantes, a 10 reyes que van a existir después de que la iglesia seamos llevados al cielo, lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Esos 10 reyes se manifestarán, y también el anticristo que saldrá de entre esos 10 cuernos o 10 reyes o los 10 dedos de la imagen que en forma simbólica habla la Biblia. Serán reyes que detrás de ellos representan reinos muy poderosos, políticos, que se levantarán en cualquier momento, inmediatamente que la iglesia seamos llevados al cielo. Según la Biblia, estamos viviendo los últimos tiempos, pero los últimos tiempos no significa que el mundo se va a acabar, ya que según las profecías bíblicas faltan más de 1007 años
y esto lo digo con una completa seguridad, faltan más de 1007 años para que sea el fin del mundo. No es como muchos creen que si el fin que el fin del mundo puede ser en cualquier momento. No. La Biblia enseña claramente en muchos pasajes que faltan más de 1007 años. Así que si usted está empezando a estudiar la Biblia, le felicito, síguela estudiando, pero escuche aquí, escuche allá, y sobre todo a gente que invoca a Dios y que no solo predica la palabra de Dios, sino que vive la palabra de Dios. Porque hoy día a través de las redes sociales y de diferentes medios salen muchos hablando de la Biblia y algunos hablan muy lindo, pero con el perdón de ellos hablan disparates. La forma correcta de interpretar el futuro o las profecías bíblicas es que al hablar de ellas no choque una con otra, sino que se amalgame, que en sí lleve una secuencia. Y esa secuencia es un hilo semántico, es la profecía bien interpretada. Porque muchos enseñan de acontecimientos futuros, pero no ubican la profecía. Y la verdadera interpretación debiera llevar esa secuencia de que ubica el tiempo en que se va a cumplir la profecía. Entonces esta cuarta bestia que habla Daniel capítulo 7 representa al imperio romano que existió, pero de alguna forma surgirá ese imperio romano según las profecías bíblicas, no en una forma igual en los tiempos antes y después de Cristo, que al final, ¿verdad? Se divide en oriental y occidental el imperio romano que existió, pero sí, según las profecías va a existir, sí, que un poco de ese imperio será, algunos vemos ahí que será un grupo islámico del Medio Oriente, ¿verdad? Porque abarcaba Europa, Medio Oriente y parte de África, ese imperio. Y pues de allí se volverán a levantar naciones y la geografía del mundo o las etnias o los países se están uniendo y amalgamando perfectamente para cumplir esa profecía. Así que dice que de ese imperio se levantarán 10 cuernos, los cuernos según Apocalipsis 17 y 18, que habla ahí de la gran ramera y de la gran Babilonia. Habla de esos 10 cuernos, que son reyes o reinos que existirán a las órdenes del anticristo. De hecho, el anticristo, lo vamos a ver aquí en el libro de Daniel, se levantará de entre esos 10 cuernos. El versículo 8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, esos reyes, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De entre esos 10 reyes, dice que se levantará otro rey que al principio será pequeño. La Biblia llama a 2 personajes cuernos pequeños. Uno es Antíoco Epifanes, que en el libro de Daniel, cuando habla de Antíoco Epifanes, hay versículos que van al futuro. Aunque algunos teólogos no quieran entenderlo así, pues está claro en la Biblia con el respeto de esos teólogos. Porque algunos ven Apocalipsis y Daniel solo en forma histórica, pero no en forma escatológica. Y hay profecías del Antiguo Testamento que a veces están hablando, como Ezequiel 28, que habla
y Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, Isaías 14, habla del rey de Tiro y del rey de Babilonia, pero de un pronto a otro comienza a hablar de otro personaje que no son ellos, que era el lucero o el querubín grande protector. Lucero significa Dios bella. Y el querubín grande protector es la jerarquía de ángeles de Dios que están en más alto nivel. Los querubines, que algunos ven en los querubines los mismos serafines. Y algunos dicen que no, que son diferentes seres angelicales. Lo cierto es que Satanás, antes de ser Satanás, era una luz bella o un lucero o un ser angelical, querubín grande, que son los seres que están más cerca de la presencia de Dios o seres más gloriosos en la jerarquía angelical. Bueno, Satanás era uno de ellos y tenía pues la música y los tesoros del cielo. Él estaba muy cerca de ellos y él dirigía la alabanza y la adoración, porque así lo enseña la Biblia. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Pero a él se le olvidó que era un ser creado y quiso ser semejante al Todopoderoso, o sea, quería derribar al Todopoderoso. Y la Biblia enseña claramente que él fue derribado, que él fue destruido, que él fue convertido en un espíritu espantoso, en un espanto hasta la fecha de hoy. Pero él tiene en sí cualidades de tomar fisionomía de hombre, de animal, de un objeto. Dios le ha permitido esa facultad a Satanás y él tiene cierto poder para hacer milagros y prodigios, y por eso mucha gente vive engañada en sectas y en creencias místicas, en creencias religiosas que no son el verdadero cristianismo. Porque desgraciadamente la gente a veces busca la fama, busca la gloria, busca lo sobrenatural y endiosa eso, idolatra eso, y por ende muchísima gente el diablo ha logrado engañar, y hoy día muchos de ellos se llaman cristianos, pero son idólatras. A veces adoran a un pastor, a un líder religioso, a veces adoran a un cuadrúpedo, a un animal, a veces a un río, a veces muchas cosas idolatra el ser humano y endiosa. Pero cuando uno viene al conocimiento de la verdad que es Jesucristo y la Santa Biblia, la verdad, Dios nos abre los ojos para comprender la realidad de las cosas. Así que ¿de dónde saldrá el anticristo futuro? Porque hoy día hay muchos anticristos, según Primera de Juan. Antes de Apocalipsis está Judas, y Primera, Segunda y Tercera de Juan. Bueno, ahí en Juan habla de Dios a través de Juan, habla de que hoy día hay anticristos, gente que niega que Jesús vino en carne, son anticristos, son falsos predicadores. Algunos de ellos, en lugar de negar, dicen que son el Cristo. Y me río porque muchos indoctos e inconstantes que no tienen raíces sólidas en la santidad y en la sana doctrina, pues siguen esos vientos de doctrina falsos. Pero yo le animo a usted a que no crea en falsedades, cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María y que anduvo aquí en el planeta Tierra 33 años y resto con un cuerpo humano, porque Jesús de Nazaret era 100% Dios, pero a la vez era 100% hombre. Y él dejó el poder de Dios a un lado y como un hombre lleno del Espíritu Santo hizo milagros, prodigios y maravillas, pero él demostró que no solo era un hombre, sino que era Emmanuel, Dios humanizado en el vientre de aquella mujer santa y preciosa, la Virgen María. Pero él era
el Dios Todopoderoso. Hoy día ya no es un hombre, aunque tiene fisionomía humana según la palabra de Dios, pero Él hoy día es el Dios Todopoderoso. Él fue, es y será el Dios Todopoderoso, Jesucristo el Señor, según lo enseña la Biblia. Y seguimos hablando de escatología o de acontecimientos futuristas. Entonces el versículo 8 dice que el anticristo saldrá de entre esos 10 cuernos y que derribará a 3 de ellos. O sea, probablemente 3 reyes de esos que querrán destruir al cuerno pequeño, al anticristo, al hombre de pecado. Entonces él los destruirá porque es un hombre que tendrá muchos poderes satánicos, políticos y religiosos. Será el tiempo de que Dios le permita hacer milagros y maravillas en su debido tiempo, porque Él al principio no hará milagros y maravillas según la Biblia, pero después de 3 años sí tendrá gran poder de parte de Dios, ese anticristo, para que haga señales, prodigios y maravillas y todos le adoren. Al principio Él se levantará en forma política y con poderes satánicos y con engaños. Destruirá a 3 de los 10 cuernos, pero no los destruirá completamente, sino que los dominará como a la fuerza, porque querrán destruirlo a él, ya que las profecías enseñan que los 10 cuernos quedarán inclusive en Armagedón, o más bien en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que será pocos días antes, o más bien probablemente pocas horas antes de la segunda venida de Cristo al planeta Tierra. El anticristo será destruido y el falso profeta, en el sentido de que Jesús los tomará vivos y los enviará al lago de fuego y azufre. Ellos inaugurarán ese lugar, pero los 10 cuernos no los enviará vivos al lago de fuego y azufre, sino que serán juzgados en el juicio de las naciones, según las profecías de Daniel, y que lo veremos más adelante. Y esos 10 cuernos, o 10 gobernantes, o 10 reyes, serán juzgados en la segunda venida de Cristo, y luego irán al infierno, que no es lo mismo que el lago de fuego y azufre. No es lo mismo. Seguimos aquí con el versículo 9. Y les leo aquí, tengo mi Biblia abierta en Daniel, en versículo 9. Lo bonito del versículo 9 es que mientras el anticristo está aquí en el planeta Tierra y se manifiesta, como habla Apocalipsis capítulo 6, porque las profecías bíblicas ponen a la iglesia cristiana en el planeta Tierra en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3. Ponen a la iglesia cristiana en el planeta Tierra. Luego Apocalipsis 4 y 5 ya ponen a la iglesia en el cielo, representada por los 24 ancianos. Claramente dice que son redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, son seres humanos los 24 ancianos, no son seres angelicales. Así que Apocalipsis 4 y 5 pone a la iglesia, a los cristianos ya arrebatados, ya Dios nos lleva al cielo. Pero Apocalipsis 7 dice que hay uno que monta el caballo blanco. En el primer sello, ¿verdad? Uno que monta el caballo blanco, que se llama, la Biblia lo llama la bestia, el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado. Son diferentes títulos que tiene que aquí el libro de Daniel llama cuerno pequeño, que saldrá de entre esos 10 reyes. Mientras el anticristo se manifiesta aquí en la tierra y cada vez va tomando más dominio hasta llegar a poner su sede en Israel,
desde allí, no desde Roma en Europa, no desde Roma en Europa gobernará el mundo, sino desde Israel, desde el Medio Oriente. El anticristo gobernará el mundo, aunque tiene poder sobre todas las naciones del mundo, no podrá gobernarlo en una forma total, ya que no es Dios. Solo Jesucristo llegará a gobernar el mundo después del gobierno del anticristo. De hecho, habrán 1000 años de paz y Jesús gobernará al mundo, sí, a todo pueblo, tribu, lengua y nación en una forma total. El anticristo, aunque tenga dominio sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación, no puede en sí subyugar en una forma total al mundo, pues no es Dios. Tiene un poder limitado el anticristo. Entonces, Daniel capítulo 7, ya luego pone en el versículo 9 y 10 a un acontecimiento en el cielo. Y es un acontecimiento en el cielo que lo voy a dejar para la segunda grabación, ya que no quiero hacerlas muy grandes. Pero le animo a usted a que siga estudiando conmigo acontecimientos futuros, a que apunte y a que escriba. Le animo a que tenga cuadernos con estudios bíblicos. Eso hace un verdadero discípulo, aprende, y si no sabe leer ni escribir, pues escuche y escuche y escuche. Un día de estos escuchaba un predicador de 81 años, 82 creo que dijo que tenía, predicando al aire libre, y yo estaba por allí y era frente a un banco, estaba haciendo fila para entrar al banco, y ese predicador de 82, 83 años era un campesino y no sabía leer y escribir, y les cuento que citaba mucho la Biblia y hasta había sacado estudios bíblicos en teología y aparentemente ya había sacado más de la licenciatura, o sea, estaba bien adelantado el hombre, a pesar de que no sabía leer y escribir, pero hoy día hay facilidades de estudiar. Así que si usted que me escucha sepa o no sepa leer o escribir, esta palabra es para usted, y le animo a que lo escuche con detenimiento estas enseñanzas. Trato de hacerlas en una forma muy sencilla para esclarecer la palabra de Dios, ya que ella es clara. Los hombres a veces la complican, pero la Biblia es sencilla, es linda, es clara, es poderosa, es viva y eficaz, y tiene poder para salvar, para sanar, para liberar. La Biblia, Dios nos abre el entendimiento para que usted y yo entendamos la palabra de Dios. Y esto es maravilloso, saber que Dios da la sana revelación y la sana sabiduría para que podamos entender con esa sabiduría espiritual la palabra de Dios. Le animo a que cuando usted la escuche y la lea y la escudriñe, le pida a Dios entendimiento para que nuestras mentes sean abiertas y podamos captar ese alimento espiritual al máximo, y no nos dejemos engañar por tanto falso profeta y doctrina errónea de hoy día, y pongamos los pies en la tierra y en Dios, porque Dios es la roca inconmovible de los siglos, y el que pone los pies en Cristo, que es la roca, vendrán vientos, tempestades, problemas y pruebas, y no caerá esa persona, sino que tiene vida eterna desde el momento que creyó en Jesús y en su palabra. Si tú no eres salvo, puedes repetir conmigo: Señor Jesús, te recibo en esta hora como mi Señor y Salvador. Oro que tú me guíes a toda verdad. Enséñame tu verdad, tu palabra es verdad. Amén.